Resaltar la importancia de este seminario en este momento político, porque esto no es más que un seminario no solamente por analizar los conceptos y su evolución, sino que creemos que esto tiene como una transversalidad en el momento actual y en los ciclos políticos que vivimos, en los que efectivamente el Estado neoliberal actúa de una manera y ha conseguido un poco la disolución de las clases, ¿no? Y creemos que esto puede servir para afrontar cuestiones como qué podemos hacer frente a esta cuestión de hacer política sin poder agarrarnos a la noción de clase, ¿no? Y bueno. Queríamos estudiar las transformaciones sociales que han tenido en el contexto de la globalización neoliberal, porque las principales redistribuciones de riqueza y los ataques al trabajo organizado por medio de reformas laborales se han hecho por medio del Estado, porque empezar en concreto por el Estado neoliberal, porque aun con sus variaciones geográficas y su evolución caótica, en la práctica ha tenido sus particularidades propias hasta que ya la consistencia de un proyecto político. Queremos subrayar cómo la naturaleza de estos cambios afecta al propio ejercicio del poder, que no solo va a ser ejercido verticalmente desde las estructuras del Estado, sino que ahora se va a extender a una configuración más amplia que incluye elementos de la sociedad civil. Y para ello vamos a recorrer a lo largo de todo el seminario una serie de autores del marxismo anglosajón, aunque también extenderemos el estudio del problema a enfoques al margen del marxismo, como la sociología de Bourdieu y de Bakuan, de quien se nos hablará hoy un poco. Y bueno, la importancia. Y lo que haremos en próximas sesiones será relacionar esta problemática del Estado precisamente con la noción de clase, ¿no? Porque como adelanta el compañero, creemos que han tenido una relación fundamental en los últimos tiempos y están en el auge del neoliberalismo. Y además nos interesa estudiar las alteraciones en los usos de la noción de clase en la academia, de cómo pasa de ser un concepto fundamental desde las perspectivas marxistas a prácticamente desaparecer de los debates filosóficos políticos, ¿no? Y que nos parece que rescatarlo ahora puede ser muy explicativo para entender algunos sucesos y algunas problemáticas de la coyuntura actual, ¿no? Y bueno, como sabéis, hoy para hablarnos del Estado neoliberal tenemos a Pablo López Álvarez, que es profesor de aquí de esta casa, de la Facultad de Filosofía de la Complutense, en el Departamento de Historia, Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento. Bueno, entre sus publicaciones podemos destacar Espacios de Negación, el legado crítico de Adorno y Horkheimer y la edición crítica sobre libertad y necesidad de Hobbes. También ha trabajado en profundidad la problemática del Estado y ya en el congreso que organizó la Caverna a finales del año pasado trató este mismo problema dentro de la modernidad, y creemos que fue una charla que despertó mucho interés, no solo dentro del propio congreso, sino también a posteriori, en redes y demás, y queríamos seguir ampliando esta discusión, ¿no? Y este debate y acercarlo más a nuestro mundo contemporáneo. Y sin más, os dejamos, después tendremos un espacio para el debate y para quitar las dudas o cuestiones que tengáis. Nada más, muchas gracias. Pues buenas tardes. Agradezco como es necesario la organización de este seminario, que como ya se ha destacado, pues sí, una línea de congresos y de seminarios y de actividades que se han organizado en esta facultad por parte de las estudiantes de filosofía, que realmente creo que tienen mucho que ver con el hecho de que este espacio sea un espacio habitable y que este espacio se mantenga como tal, ¿no? Es decir, el tipo de tejido social y de vida académica, de vida estudiantil que se hace aquí, y que también para quien tiene que dar clase aquí pues es importante y es un estímulo, diríamos, mucho más relevante que todas las evaluaciones y las auditorías externas, ¿no? Nos permite tener que pensar algunos problemas quizá que están un poco al margen del canon académico, y tiene que hacerlo pues con una exigencia y con un rigor que son particulares. Entonces, pues nada, agradezco la organización de este seminario, y además creo que está muy bien pensado, que tiene un conjunto de ponentes que son relevantes y que son pertinentes para las cuestiones que se tratan. Así que pues nada, agradezco además la invitación, el hecho de que sea yo quien tiene que abrir el fuego en esta compleja cuestión. Entonces, pues agradezco a los
pues Almudena, Sergio, Andrea, toda la gente que habla conmigo para esta cuestión, y en general agradezco su trabajo. Y bueno, y por lo demás pues tengo que agradecer la presencia de tanta gente a la que aprecio y a la que respeto muchísimo. Entonces, vamos a ver, voy a intentar hablar de esta cuestión para la cual se me ha invitado, que es la cuestión del Estado neoliberal, advirtiendo de antemano que es una cuestión realmente compleja y muy difícil de anudar. He tomado un conjunto de notas que me parecen importantes para abordar la cuestión, casi más para hacer una cartografía sobre el tipo de problemas, sobre el tipo de dificultades, sobre el tipo de límites que plantea la realidad del Estado neoliberal. Siendo honesto, la misma idea de pretender hablar del Estado neoliberal como de una cosa es prácticamente imposible. Habría que hablar de entrada en términos plurales, en términos de estados neoliberales o en términos de procesos de estatalización neoliberal, por lo que diré a continuación y por el hecho de que en efecto la forma de organización institucional del neoliberalismo es infinitamente plural, tanto geográficamente como temporalmente, y resulta irresponsable pretender hacer un tipo ideal del Estado neoliberal, aunque haya patrones más o menos comunes de conducta de intervención social o de selección de intervenciones públicas. Entonces, de entrada, es un tema que se tiende a desbordar, ¿no? que ofrece numerosísimas líneas de fuga, numerosos aspectos, muchas fisuras en su tratamiento. Entonces seguramente acentuaré demasiado algunas cuestiones, con toda probabilidad olvidaré mencionar algunas otras cuestiones, pero bueno, podemos discutirlo después. Creo que no se trata tanto de la insuficiencia de la mirada analítica con respecto al problema, sino más bien de la naturaleza de la cosa como tal, que sencillamente no se deja reducir a un patrón único. Si tengo que decir algo de entrada sobre el Estado y para no reiterar algunas cosas que seguramente son más familiares, diría que el tipo de aproximación metodológica que me parece interesante para tratar la cuestión del Estado es un tipo de aproximación de carácter relacional y de carácter estratégico y relacional, a la manera en la cual la piensa, por ejemplo, Robert Yeso. Esto es pensando el Estado no exactamente como un sujeto, no exactamente como una sustancia, no exactamente como una sede del poder, sino más bien como una relación que tiene vínculos tanto con un conjunto de tensiones internas y de diferenciaciones internas al propio Estado, a la manera del campo burocrático conflictivo de Pierre Bourdieu, y por otra parte relaciones igualmente de alimentación y retroalimentación con un conjunto de instancias externas que se mueven en muy distintas escalas, ¿no? desde la escala transnacional a la escala urbana, ¿no? territorial, regional, pasando por un conjunto de fuerzas sociales organizadas, sindicales, pertenecientes a la así llamada sociedad civil, que hacen que cualquier configuración estatal tenga que poder entenderse bajo la forma de una relación, no de una sustancia, no de un sujeto, sino más bien de una relación, y como una condensación o como una cristalización de fuerzas, como una condensación de efectos de gubernamentalidad relativamente móviles. Nunca ha existido algo así como un plan general del Estado, ni en los estados modernos, ni en los estados posmodernos o los estados propios de la condición neoliberal, sino que en todo caso la agencia estatal ha sido una agencia infinitamente contaminada, infinitamente determinada, infinitamente dividida desde el punto de vista interno y externo, y tiene por lo tanto esta forma relacional, ¿no? Suele destacarse el polo institucional, el hecho de que el Estado tiene sus instituciones, tiene sus infraestructuras, tiene sus espacios, tiene su personal. Suele también acentuarse, aunque no tanto, que el espacio tiene una enorme capacidad de producción simbólica, de producción de creencias, de producción de percepciones, de producción de formas de concebirnos a nosotros mismos y de concebir el mundo, una inmensa capacidad de producción conceptual. Y estas dos dimensiones, que son la dimensión institucional y la dimensión simbólica, las pondría en relación con esta otra, que es el hecho de que el Estado sea una cristalización de fuerzas, una determinada condensación relativamente estable de una correlación de energías sociales.
por lo tanto no convertirlo en sustancia, sino más bien en relación. Y un segundo apunte sobre la palabra Estado tendría que ver con una advertencia que me parece necesaria, y es recordar que eso que llamamos Estado, como Estado contemporáneo, es una realidad cuyo nacimiento no tiene mucho más de 100 años, en el sentido de que las capacidades de intervención, las capacidades de organización de la vida social, la capacidad de organización de sistemas educativos, de planes sanitarios generales, de organización de la producción industrial, de producción de masas, de consumo de masas, es una capacidad que el Estado no tiene mucho antes de la Primera Guerra Mundial. No tiene mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, que los Estados, obviamente, ya no digo los Estados del siglo XVII o del siglo XVIII, sino los Estados decimonónicos, tampoco tienen una capacidad de planificación e intervención masiva en la vida de las poblaciones y de los individuos. Esa capacidad es una capacidad que se consolida, yo diría que después de la primera posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y es el momento en el cual el conjunto de las discusiones políticas tienen que tratarse necesariamente con esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del poder estatal? ¿Cuál es el límite del poder estatal? ¿Cuáles son las amenazas, los riesgos, los peligros que se siguen de una inflación, de una hipertrofia del poder estatal, dada la incomparable magnitud del poder que puede ejercer sobre el conjunto de la sociedad? Entonces, intentaría que la noción de Estado no se entendiera en términos de una continuidad pura, en términos de una idea, de un concepto que se puede realizar en distintos momentos históricos, sino que tiene en el siglo XX característicamente unas capacidades insólitas, unas capacidades históricamente desconocidas de intervención en el cuerpo social. Cualquier forma política, cualquier forma ideológica que pretenda ser hegemónica después de la Primera Guerra Mundial tiene que contar con las capacidades interventivas del Estado. No habrá ninguna formación política posterior a la Primera Guerra Mundial que pueda permitirse prescindir de las capacidades productoras, de las capacidades generadoras del Estado. Y tampoco el nuevo liberalismo, tampoco el neoliberalismo podrá hacer eso en el momento en el cual pretende convertirse efectivamente en una doctrina, un conjunto de planes políticos, en un conjunto de categorías ideológicas propias. Esto sobre el Estado, digamos, como advertencia, como preámbulo a la cuestión del Estado. Con respecto al neoliberalismo, es un término casi tan disputado como el término Estado, que realmente es imposible abordar sin hacer una mínima genealogía y sin mostrar que hay momentos históricos o ciclos de expansión del neoliberalismo que no tienen una coherencia necesaria, ¿no? Sino que responden a coordenadas, a exigencias, a disposiciones institucionales y a contextos geopolíticos completamente distintos. Entonces no se puede pensar el neoliberalismo si no es en términos históricos, y anclándolo de entrada diríamos en un momento de origen, un momento de nacimiento que guarda relación con lo anterior, y es el momento de los años 30, de los años 40, en el cual el neoliberalismo se constituye más que como un conjunto de políticas públicas o un conjunto definido de medidas económicas y sociales, se constituye más bien como un conjunto de nódulos de pensamiento, como un conjunto de, digamos, de redes, de institutos, de centros de pensamiento, de instituciones fundamentalmente doctrinales, que diría que lo que pretenden es esencialmente ganar una cierta batalla de las ideas, en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el contexto del keynesianismo, en el contexto del estalinismo, en el contexto de esta inflación de los poderes del Estado, el nuevo liberalismo se define, insisto, no exactamente como un plan de organización del poder público, sino más bien como un conjunto de medidas que guardan relación con la reivindicación de determinados valores fundamentales de la civilización, en particular la reivindicación de la libertad, ¿no? Y la resignificación de la libertad, en un mundo en el cual esa libertad parece radicalmente amenazada, y que se define fundamentalmente en relación con dos grandes espacios políticos, que son por una parte el keynesianismo que entendemos de una manera ampliada para hacer lugar a la socialdemocracia, al socialismo, a todas aquellas medidas que tengan que ver
con la cesión al Estado de la capacidad de regulación y de planificación de la economía y de la vida social, y en segundo lugar contra el liberalismo clásico, ¿no? contra el cual o con respecto al cual es necesario fundar una nueva concepción del neoliberalismo, un neoliberalismo que venga a superar los límites y las restricciones del liberalismo clásico. Entonces este es el mínimo mapa, ¿no? Por una parte, el liberalismo dispuesto contra el keynesianismo, esto es contra las medidas de planificación, contra las medidas de organización general de la economía, de desarrollo de políticas de pleno empleo, de desarrollo de estrategias de consumo colectivo, de garantía de los derechos sociales y económicos, de garantía institucional, constitucional del máximo rango de las negociaciones sindicales colectivas, del derecho laboral, digamos, de todo el conjunto de disposiciones institucionales que acompañan pues, a ese periodo que habitualmente se llama, y yo no lo corregiré, los 30 años gloriosos del capitalismo, ¿no? Las 3 décadas gloriosas del capitalismo que llegan aproximadamente del 45 al 75, del capitalismo fordista, del capitalismo pactista, de ese capitalismo constitucional, del cual la organización de la clase trabajadora es un agente social de primera magnitud, en un contexto en el cual el Estado recibe sobre sí mismo el apelativo de social, el Estado social de derecho, en las constituciones elaboradas a partir de los años 40. Y frente a esa disposición planificadora, frente a esa disposición supuestamente neutralizadora de las verdaderas energías sociales, el neoliberalismo detecta la amenaza de la restricción o de la destrucción potencial de la libertad. No se piensa, insisto, en estos núcleos de pensamiento extendidos sobre todo por el occidente noratlántico, no se piensa con un programa económico, no se piensa con una reducción del pensamiento al espacio económico. Los neoliberales no hubieran asumido que su doctrina es una doctrina esencialmente económica, sino que tiene referencias sociales, tiene referencias políticas, tiene referencias éticas fortísimas, y ahí es donde se hace valer de una manera muy lúcida y muy inteligente la restitución del valor de la libertad, es decir, el vínculo ético del neoliberalismo, que me parece esencial para comprender de qué manera el neoliberalismo se convierte en algo más que un programa de dominio de clase, ¿no? En algo más que un programa de dominio de clase. Esto es en la utilización ética del concepto de libertad, partiendo de la consideración según la cual hay un determinado modo de organización de las relaciones sociales, un determinado modo de orientación de las relaciones sociales fundamentalmente pro-mercantiles, pro-competitivas, que permiten la cristalización de la libertad individual, que permiten a los individuos adueñarse en el máximo grado de sus capacidades creativas, de su iniciativa, de su sentido del riesgo, de su sentido de la responsabilidad, de su sentido de la dignidad. La restitución de un conjunto de valores filosóficamente muy poderosos que tiene relación, ya digo, con esta amenaza, con esta asfixia de la libertad, que estaría presente tanto en los espacios socialdemocráticos, en los espacios keynesianos, como en los espacios soviéticos, ¿no? Derivados de la revolución del 17. ¿no? En cualquiera de estos espacios y todo el incremento de las políticas sociales, el incremento por ejemplo, de los programas de seguridad social, que no son tan viejos, ¿no? Los primeros pues son los desarrollados en Francia por los gobiernos populares en los años 30 y después en Inglaterra con el plan Beveridge, digamos, los primeros planes de seguridad social no tienen siquiera un siglo. La idea según la cual ese tipo de planificación, ese tipo de intervención en el cuerpo social supone una limitación a la libertad, supone, dicho a la manera de Hayek, un camino de servidumbre, ¿no? Supone algo así como la pendiente que desciende hacia el fascismo, ¿no? La extensión de políticas de planificación es una antesala del fascismo. Insisto en este punto, en el punto de destacar algo así como los valores y las referencias éticas del neoliberalismo, el valor fundamental de la libertad, por cuanto que, digamos, por establecer un punto más en esta cartografía,
entiendo que el neoliberalismo ha perdido en gran medida su capacidad para convertirse en hegemónico. En gran medida lo ha perdido, diría que lo ha perdido en gran medida después de las variaciones políticas, de las variaciones específicamente geopolíticas posteriores al año 2001, ¿no? Y a las políticas de seguridad y de miedo desarrolladas a partir del año 2001, como un determinado fin de una confluencia relativamente natural en la cual algunos nos formamos, según la cual la correspondencia desde el punto de vista político del neoliberalismo era la retórica de los derechos humanos, ¿no? Y todavía las guerras imperialistas desarrolladas en la última década del siglo XX tenían una justificación en términos de derechos humanos y de expansión de la democracia. Eso es ya imposible a partir del año 2001 y desde luego es aún más imposible desde el año 2008, digamos, desde el momento de la explosión de la crisis financiera en la cual estamos, que es una crisis que amenaza con convertirse en permanente, ese estado del cuerpo enfermo que tiene que decidir si avanza hacia la vida o hacia la muerte. Ese estado, digamos, de incertidumbre, ese estado de crisis, es un estado que parece solo poder sucederse con una nueva gestión de la crisis. Entonces, a partir de ese momento diría que la capacidad del neoliberalismo para convertirse en hegemónico está muy debilitada, no diría que completamente debilitada, seguramente en espacios como este está muy debilitada, pero en otros espacios no. Y entonces por eso me importa subrayar o que podamos intentar en la medida de lo posible, ¿no? Haciendo mínima abstracción del hecho de que el neoliberalismo determina con una enorme potencia, ¿no? El conjunto de nuestra existencia social, haciendo abstracción de eso, intentar colocarnos en el punto en el cual sencillamente podamos entender el proceso de ascenso y de consolidación del neoliberalismo, que no es una cuestión menor, que no es una cuestión banal y que, insisto, creo que es excesivamente reduccionista entender como un programa de dominación de clases, siendo así que obviamente lo es, esta referencia a la libertad, a la dignidad, a esa condición en la cual el individuo puede apropiarse finalmente de sus propias capacidades en el grado máximo, ¿no? Hacerse cargo de su propia responsabilidad, hacerse cargo de su propia dignidad, hacerse cargo de su propia iniciativa y de su propia creatividad. Sí, eso es uno de los flancos de avance y de consolidación del neoliberalismo que creo que sigue siendo al menos parcialmente vigente. Y en segundo lugar, además de la contraposición o de la referencia polémica al keynesianismo, existe el keynesianismo en sentido amplio, políticas de planificación, políticas de organización, está la referencia al liberalismo clásico, que es una referencia algo más ambigua, no solo sea porque la tradición del pensamiento liberal es difícil de fijar de una manera estricta, pero que sobre todo creo que tiene este punto central. La idea de que en ese contexto, en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la consolidación de los grandes poderes estatales, el punto al cual ya no se puede hacer referencia es el punto de una pura abstención del Estado, para fomentar el crecimiento económico, para fomentar la libertad. Esto es, que había algo de naturalista en el liberalismo clásico, en el liberalismo tradicional, que partiría, creo que es una idea algo tópica, pero que funciona, que partiría de la exigencia de un dejar hacer, de un dejar pasar a las fuerzas espontáneas del mercado, de un no intervenir para no desbaratar la dinámica propia del mercado, que produce por sí misma precios naturales, que produce por sí misma salud pública, y en ese mismo sentido la labor del soberano sería más bien una labor abstentiva, una labor de no gobierno, por cuanto que la inteligencia del mercado y la capacidad de gestionar información del mercado es infinitamente superior a la de cualquier soberano particular. No se puede gobernar visiblemente el mercado, por cuanto que eso supondría arruinarlo, desbaratarlo. Se trataría más bien de una abstención, de una retracción de los poderes estatales para dejar brotar el espacio de la verdadera riqueza, el espacio de la verdadera salud, el espacio del verdadero beneficio. La idea de los neoliberales, aquí por dar alguno, la idea de Walter Lippmann, que es uno de los referentes iniciales del nuevo liberalismo, que participa en ese congreso Walter Lippmann, que se
que se lleva a cabo en París en el año 38 y que suele mencionarse como uno de los puntos iniciales del nuevo liberalismo, es la idea de que la generalización de un régimen de competencia general, no ya la liberación del intercambio, de las lógicas naturales del intercambio, sino más bien la promoción de la competencia, es algo que no puede responder de ninguna forma a un dejar hacer, ¿no? Las relaciones competitivas entre los seres humanos no son relaciones naturales, no son relaciones que broten naturalmente del tejido social, del tejido antropológico, sino que más bien se diría que las inercias propias de las comunidades humanas son inercias que las conducen al establecimiento de entornos no competitivos, de entornos, por lo tanto, relativamente ineficaces, relativamente improductivos. Entonces, por decirlo de una manera más sencilla, que la competencia es necesario producirla, que tiene que darse una vigilancia sistemática, una vigilancia constante para producir las condiciones de la adecuada competencia. Este punto me parece igualmente relevante porque incide en la significación del nuevo, del neoliberalismo. Y esa idea según la cual el liberalismo clásico sería excesivamente naturalista, algún tipo de confianza que ya no tiene un verdadero peso, una verdadera eficacia a la altura de 1940. Es necesario apropiarse, por lo tanto, de unas ciertas capacidades de rediseño, de reingeniería social, de intervención del cuerpo social para producir una condición humana adecuada a este nuevo marco productivo, a este nuevo marco cultural, a este nuevo marco de valores. Y realmente los énfasis que se establecen en ese momento tienen mucho que ver con esto, con la constitución de una nueva condición humana y con la adopción de una narrativa estrictamente revolucionaria, como siempre lo fue el capitalismo, ¿no? Estrictamente revolucionario. Solo por eso se justifica, o al menos en parte se justifica, el carácter del nuevo liberalismo. Entonces, la confluencia que me parece interesante de entrada a subrayar es precisamente la confluencia entre esta exigencia productora, entre esta exigencia constructivista del neoliberalismo y la naturaleza del Estado, tal y como queda configurada a partir de la Primera Guerra Mundial. Y la confluencia de una necesidad interventora, de una necesidad de rediseño, de reingeniería, de reestructuración social y las capacidades que pone a disposición de cualquier doctrina política del Estado contemporáneo. Entonces, pensar esta confluencia, porque creo que es la confluencia que explica posteriormente el despliegue real del neoliberalismo, ¿no? La confluencia entre una demanda de construcción de relaciones sociales, estrictamente revolucionaria, y por otra parte la capacidad del Estado para intervenir de una manera masiva, de una manera incomparable en el conjunto de las relaciones sociales. En esas condiciones, en todo caso, el neoliberalismo se sabe una doctrina minoritaria, es decir, una doctrina que va contra las corrientes de la época, en los distintos espacios geográficos en los cuales se desarrolla, ya digo, esta exigencia de estabilización del capitalismo. El capitalismo inestable es una amenaza terrible, el capitalismo en condiciones de inestabilidad es una amenaza incomparable. El capitalismo fordista es una forma de estabilizar una trayectoria, la trayectoria del capitalismo desde finales del 19 y en las primeras décadas del 20, que está atravesada de conflictos fortísimos, de conflictos mundiales, de revoluciones sociales, de conflictos salariales, sindicales, de crisis económicas, de conflictos imperialistas, etc. Y sobre la consciencia de que no se puede retornar a esa condición, de que la exigencia de la acumulación, de que la exigencia de la valorización tiene que darse en condiciones distintas, que son las condiciones del keynesianismo, del fordismo. En ese marco, por lo tanto, el neoliberalismo se sabe más bien una doctrina antagonista que, aunque sea ahora paradójico pensarlo, se maneja con los parámetros de las doctrinas de resistencia, que saben que están librando una batalla a largo plazo, en el ámbito de las ideas. Y ahí es donde es necesario pensar el segundo momento
crítico para la historia del neoliberalismo, que es precisamente la crisis de los años 70, por cuanto la crisis económica, la crisis fiscal del Estado asistencial en los años 70 ofrece efectivamente esa oportunidad para abandonar la condición antagonista y convertirse en doctrina hegemónica. Hay una consideración de Milton Friedman que hace referencia precisamente a esto. Dice Milton Friedman, en realidad lo dice a principios de los años 80, solo las crisis producen cambios reales. En el momento que se produce esa crisis y ese cambio, la crisis se nutre de las ideas que están en el ambiente, Nuestra función es mantener con vida esas ideas, para que llegado el momento de la crisis, lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Un diagnóstico absolutamente lúcido de Milton Friedman, ¿no? Lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Pues bien, ese momento es el de la crisis económica de los años 70. No lo sé, digamos, en cada capítulo hay tantas cosas que se podrían comentar y tantas líneas por las cuales podríamos perdernos, que es difícil mantener el raíl, pero voy a esforzarme en hacerlo. Bueno, la crisis de los años 70, ¿no? A veces se dice la crisis del petróleo, o la crisis del Estado asistencial, la crisis fiscal del Estado social. Yo lo plantearía al menos así, por una parte como una crisis del modelo de acumulación keynesiano-fordista, como una crisis marcada por el estancamiento económico, por la inflación y por el desempleo, ¿no? La crisis propia del keynesianismo, una crisis de sobreproducción capitalista que obliga a una reforma en los sistemas de acumulación, en los sistemas de valorización. Por otra parte, en todo ese contexto se desarrolla un conjunto muy amplio y muy poderoso de luchas sociales, de luchas específicamente sindicales, de luchas por el salario, de propuestas políticas que adquieren una fuerza suficiente como para constituirse en una alternativa política de naturaleza socialista, incluso en el occidente europeo, en los años 60 y en los años 70. También en España, digamos, por debajo del relato de la transición, ¿no? Se desarrollan luchas sindicales fortísimas en los años 60 y en los años 70, ¿no? Un incremento sostenido de los salarios en esos años que es conveniente recordar. Por lo tanto, crisis del modelo de acumulación. En segundo lugar, luchas sociales o laborales. Y en tercer lugar, lo diferencia un tanto, un conjunto de líneas de experimentación social, de experimentación subjetiva, de experimentación de formas de producción, de experimentación de formas de vida, que quizá podríamos vincular simbólicamente a mayo del 68, pero esa misma referencia es bastante reductiva, que guardan además una relación muy directa con la superación de las disciplinas del trabajo fabril y de las subordinaciones del trabajo fabril, que ensayan estrategias de trabajo por cuenta propia, de trabajo autónomo, trabajo no sometido a la disciplina fordista, formas alternativas de producción y de consumo, formas alternativas de experiencia, formas alternativas de subjetividad. Lo que insisto, se desarrolla en ese contexto, que a veces relacionamos simbólicamente con mayo del 68, pero el propio referente, el propio fetiche mayo del 68 está también tan devaluado y está también tan retraducido a las categorías neoliberales que es prácticamente irreconocible, ¿no? Porque nos hacemos a la idea de que mayo del 68 fue precisamente la eclosión de la hedonista juventud parisina, que constituyó algo así como la antesala del individualismo posmoderno, que es un relato históricamente insostenible y que oculta seguramente lo fundamental de ese tipo de demandas. Entonces, ese contexto, de nuevo, me parece relevante porque a veces se hace la lectura según la cual, bueno, el conjunto de críticas al Estado asistencial quedan relativamente generalizadas desde el flanco de la izquierda política, demandas de naturaleza autogestionaria, demandas de naturaleza autónoma,
suelen presentarse a veces como una suerte de anticipación del neoliberalismo o como un conjunto de categorías y de doctrinas que resultarían en última instancia cómplices con la instauración del neoliberalismo. Me parece un relato completamente inaceptable y que además pervierte la posibilidad de pensar una alternativa al neoliberalismo. Es decir, si se concede ese relato, en gran medida se bloquea también la posibilidad de imaginar una organización social alternativa al neoliberalismo, si entendemos que todo lo que ocurría en los movimientos autonomistas, en las formas alternativas de producción y de experimentación en los años 60 y en los años 70 constituye algo así como la anticipación del neoliberalismo. Ocurre que a veces los movimientos sociales y políticos son derrotados. Ocurre eso y no siempre se debe a un error estratégico o a un error de cálculo, ¿no?, por parte de quienes lo llevan a cabo. Se derrotó la Revolución Francesa, se derrotó la Comuna de París, se derrotó Mayo del 68 y se han derrotado tantos otros movimientos políticos sin que eso suponga que estaban lastrados de antemano por un error táctico, por un error estratégico, por una confluencia oculta con las fuerzas del neoliberalismo. Bien, en ese contexto, que es mucho más plural que una pura crisis económica, que habla más bien de una crisis social, de una inmensa profundidad, es cuando el neoliberalismo puede hacerse hegemónico. Y para eso realmente necesita unas inmensas cantidades de inteligencia política, unas inmensas cantidades de inteligencia social. ¿No? Convertirse en hegemónico en ese contexto tan inestable requiere, insisto, una mirada muy lúcida sobre los puntos, digamos, de actuación y sobre las formas en las cuales se puede desarrollar ese programa. Lo que ocurre a partir de entonces es mucho más conocido y realmente casi ni siquiera sería necesario mencionar muchas de las cosas que ocurren a partir de ese momento, pero esquemáticamente, digamos, es el punto en el cual el neoliberalismo toma tierra. El punto en el cual el neoliberalismo, que hasta entonces, insisto, se había constituido más bien como un colectivo de pensamiento ciertamente influyente, crecientemente influyente, consolidado, refinado, al menos durante 25 años, prácticamente 30 años, se puede convertir de facto en un conjunto de políticas públicas, se convierte de facto en un programa político que se puede desarrollar desde la instancia estatal, ¿no? A partir de los años 70, digamos, en distintos lugares del planeta que casi todos, pues, seguramente podríamos recitar de memoria, ¿no? Pues no hace falta porque además son, ¿no? Si hay algunas caras que cualquier persona mínimamente culta reconocería del siglo XX, pues entre ellas estará sin duda la de Margaret Thatcher, entre ellas estará sin duda la cara del general Augusto Pinochet, entre ellas estará sin duda la cara de Ronald Reagan, quizá no tanto la cara de Deng Xiaoping, pero en general, digamos que se podría entender que el conjunto de políticas desarrolladas por esos dirigentes políticos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, sobre todo como momento inicial, en Nueva Zelanda, también como una referencia fundamental, constituyen el punto de desarrollo pragmático del neoliberalismo, proyectos políticos que no están coordinados, que no se encuentran coordinados, que responden a naturalezas distintas, que proceden de espacios geográficos distintos y de modelos productivos y de organizaciones institucionales muy diferentes, que como mínimo mantienen el elemento común de ser programas de Estado, de ser programas que se sustentan sobre una fortísima autoridad estatal, La implantación del neoliberalismo no responde a algo así como el desarrollo de las fuerzas de mercado, sino que obviamente responde a decisiones políticas muy concretas, que, como bien se aprecia desde el momento, digamos, de la implantación inicial del neoliberalismo, responden a patrones políticos no comunes, y que por lo tanto tienen que dar respuesta a contextos políticos muy heterogéneos. A partir de ahí se puede establecer, o es habitual establecer, una línea ascendente, de tal forma que aquello que era excepcional en los años 80 se convierte en general a día de hoy. Es decir, podríamos intentar jugar a marcar en un mapa, pues, cuáles son aquellos espacios que hoy en día no están en algún sentido gobernados por el neoliberalismo, y sería costoso
hacerlo, digamos, ese proceso que a lo largo de esos 30 largos años se convierte en una doctrina hegemónica. Lo que en realidad más me importa destacar, esto es un relato que es un relato demasiado simplificado, lo que me interesaría destacar es que en ese momento de implantación del neoliberalismo lo que ocurre es que el neoliberalismo tiene que medirse con las fricciones concretas, de las condiciones institucionales, de las condiciones económicas, por lo tanto tiene que enfrentarse a un conjunto de condiciones que le impiden ser simplemente la realización de un programa, ¿no? El neoliberalismo no es la realización de un programa, el neoliberalismo no es de ninguna de las maneras la realización de la obra de Hayek o de la obra de Friedman, ¿no? Insisto, no porque no se quiera, sino porque la naturaleza misma de la cosa lo impide, porque aquello que ha sido pensado, diríamos, como un conjunto de valores, como un conjunto de principios rectores de las políticas públicas, se encuentra con unas condiciones, son condiciones heterogéneas que son límites, digamos, a la implantación de las políticas neoliberales. Y yo diría que hay un aspecto que tiene más interés desde el punto de vista filosófico, y es el hecho de que, como siempre nos gusta decir, pues no nos tratamos con las cosas desde el punto de vista del hecho, ¿no? De que de hecho las cosas han sido así, sino que hayan tenido que ser así, que no pudieran si no ser así. Bueno, yo diría que hay algo en el neoliberalismo que impide, en efecto, que pueda ser o que pueda darse como la realización de un programa único, unitario, en lo fundamental común en distintos territorios del planeta. Y es el hecho de que, diríamos, la pretensión neoliberal es una pretensión que se muestra como una tentativa de reconducir todas las relaciones sociales a la forma de cálculo económica, la sustitución del tejido social como tal, o la sustitución de la sociedad como tal, por un conjunto de interacciones mercantiles, de naturaleza mercantil, y que por lo tanto tiene que encontrarse en ese momento de su realización, con su propio destino, que es el destino de reconocer que no puede subsistir, que no puede imponerse de una manera pura sobre ningún territorio y sobre ninguna comunidad humana. Esto es, que las relaciones mercantiles como tales no pueden producir consistencia antropológica, no producen consistencia antropológica, más bien tienden a disolverla, pero al mismo tiempo necesitan sustentarse sobre algún tipo de residuo, sobre algún tipo de vínculo social, algún tipo de vínculo antropológico que sencillamente no se puede deshacer del todo. Entonces la naturaleza misma del neoliberalismo es tal que es imposible imaginar una sociedad neoliberal pura. Es imposible, insisto, no es que de hecho no se haya conseguido, sino que de jure es imposible hacerlo, ¿no? Salvo precisamente disolviendo todo aquello que hace que una sociedad sea sociedad. Este fenómeno sí me interesa desde el punto de vista teórico porque guarda relación con esto, con el hecho de que no hay implantación pura del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene que imponerse siempre en formas impuras, en formas híbridas. El neoliberalismo tiene que sobrevivir dejando respirar, manteniendo con vida aquello que es su otro, aquello que es su odiado otro. Entre esas cosas que constituyen su odiado otro está el Estado. Una implantación real, insisto, pragmática, no utópica del neoliberalismo tiene que ver con el neoliberalismo pragmático. Eso afecta directamente a la naturaleza del Estado. David Harvey ha pensado con cierto detalle esta cuestión en un texto que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, un capítulo dedicado al Estado neoliberal, en el cual realiza esta distinción, el Estado neoliberal en la teoría y el Estado neoliberal en la práctica. Y es una distinción que no siempre se respeta y que a mí me parece interesante para tratar de pensar el problema. Entre nosotros, Isidro López, yo creo que ha pensado bastante esta cuestión del neoliberalismo utópico y el neoliberalismo pragmático, y me parece que es una persona a la cual conviene seguir en estas cuestiones. Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿cuál es el marco, digamos, que se maneja o que se defiende desde el neoliberalismo, ¿no? La concepción teórica del neoliberalismo es seguramente familiar.
De entrada, el punto de vista teórico. Hay un principio fundamental del neoliberalismo, como insisto, estoy hablando no todavía del momento de la toma de tierra, de la ficción real del neoliberalismo, sino más bien del momento de su diseño intelectual. Un principio fundamental que es el principio de la libertad de circulación del capital. Principio esencial del neoliberalismo en su versión intelectual, en su versión utópica. Libertad de circulación del capital. Un derecho fundamental, un derecho inalienable. Ya quisiéramos para los cuerpos, derecho a circular, derecho a fluir libremente, derecho a ser libres como el viento, pero es un derecho que en términos neoliberales se atribuye al capital en su versión máximamente abstracta, lo que tiene derecho a fluir, lo que tiene right to flow, es el capital, no el cuerpo, al cuerpo le está destinado otro conjunto de medidas que precisamente no se dejan pensar en esos términos del derecho a fluir. Por lo tanto, diríamos, el principio fundamental del respeto de la libertad de la circulación del capital, esto es el desarrollo de estrategias pro-mercantiles, de estrategias pro-libre empresa, de estrategias de privatización de activos, de estrategias de desregulación, en el supuesto, insisto, de que la libertad florece allí donde se establecen relaciones mercantiles, relaciones competitivas, de que la libertad se establece allí donde hay relaciones intrínsecamente competitivas. En segundo lugar, dentro de la ordenación, insisto, todavía teórica del neoliberalismo, la idea de Estado, particularmente la idea de Estado de Derecho, ¿no? Libertad de circulación del capital, idea de Estado de Derecho. Estado de Derecho, que en inglés, una de las formas que hay de decir esto en inglés es rule of law, ¿no? El imperio de la ley, y el Estado de Derecho, que es la formulación que aparece ya en la primera declaración de la Sociedad Mont Pelerin de Hayek. En la fundación, digamos, de la Sociedad Mont Pelerin se hace mención, es una declaración ciertamente sentida sobre la amenaza que corren los valores fundamentales de nuestra civilización. Se hace ya mención a la necesidad de defender, a la necesidad de instituir el Estado de Derecho, en una concepción que podríamos llamar Estado de Derecho formal, pasando por encima del hecho de que la expresión Estado de Derecho formal pueda ser una contradicción en los términos, ¿no? Pasando por encima de esta cuestión, no haciendo un problema de ello, Estado de Derecho formal, esto es Estado de Derecho sin vínculos sustanciales, sin vínculos de derechos fundamentales, en el siguiente sentido, en el sentido en el cual lo piensa Hayek, me vale simplemente para recordar esta cuestión de que la expresión rule of law o la expresión Estado de Derecho está muy lejos de ser una expresión clara o una expresión unívoca, y que dentro de la expresión Estado de Derecho caben infinitas cosas prácticamente. Una de las cosas que cabe es una concepción del imperio de la ley, del Estado de Derecho, que tiene esta naturaleza formal, en el sentido de que el Estado de Derecho es, en efecto, una condición para la salud económica de las naciones, por cuanto que permite el conocimiento de la ley, permite la previsibilidad de las acciones de los poderes públicos, permite la calculabilidad, establece los procedimientos para la reforma de la ley, en caso necesario, y garantiza esencialmente la independencia del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial como forma de resolución de los litigios, como forma de resolución de los conflictos. Esto, concepción del Estado de Derecho que no acentúa uno de los polos tradicionales de la concepción constitucional del Estado de Derecho, que es precisamente la referencia a derechos fundamentales, sean derechos civiles, sean derechos políticos o derechos económicos. Por lo tanto, Estado de Derecho como determinación de la forma de acción de los poderes públicos, previsibilidad, calculabilidad, y a eso se une una cierta noción de la sociedad civil, que tiene esta naturaleza y que realmente me interesa también subrayar. La concepción clara, la concepción limpia de la sociedad civil como ese espacio en el cual no se dan asimetrías esenciales de información, asimetrías esenciales de poder,
espacio en el cual no se dan relaciones intrínsecas de dominación. La concepción del Estado de Derecho, de la rule of law, el correlato desde el punto de vista social, la sociedad civil, en la cual no existen, o al menos no son visibles para este esquema categorial, las relaciones de dominación. Esto es la máxima sensibilidad hacia las intromisiones de los poderes estatales, máxima sensibilidad hacia la amenaza, ¿no?, de crecimiento desordenado del poder estatal, máxima ceguera hacia las formas de dominación, hacia las crudas formas de dominación que se dan en el plano económico, que se dan en el plano familiar, que se dan en las relaciones privadas, por lo tanto, no necesidad de desarrollar un programa de intervención en el cuerpo social que tenga que ver con la institución de relaciones de no dominación privada, que es obviamente, como se sabe, el horizonte de la política republicana. La política republicana, que es la utilización de la ley y en particular de la organización de la propiedad, y más en particular de la propiedad de la tierra, para garantizar unas condiciones sociales en las cuales no se dan relaciones de dominación, en las cuales los individuos, como suele recordarse, no tienen que pedir permiso a nadie para vivir. Esta idea republicana es la idea que se suele contraponer a la concepción neoliberal en este punto, y creo que es interesante hacer mención sobre todo a esta particular correspondencia entre la sensibilidad hacia las intromisiones estatales y, por otra parte, la falta de consideración hacia las estrictas relaciones de dominación que se establecen en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito privado, etc. En el momento de implantación del neoliberalismo, este diagrama, que es un diagrama seguramente más o menos familiar, ¿no?, de libertad de circulación del capital, Estado de Derecho y sociedad civil, es un diagrama que realmente no puede valer como tal, por cuanto que el conjunto de programas que se desarrollan en el neoliberalismo real tiene de entrada que proceder a un conjunto amplísimo de regulaciones para la protección de los mercados, y tiene que asumir también un conjunto de correcciones, de reformulaciones de los efectos de sus propias medidas de mercantilización. Entonces, la práctica del neoliberalismo es una práctica que tiene que enfrentarse de entrada con unas necesidades amplísimas de regulación social para la defensa de la existencia de los mercados. Esto es una cuestión obviamente propia del capitalismo como tal, pues la existencia de los mercados, la existencia de los mercados ficticios, la existencia de los mercados de tierra, de trabajo y de dinero, que requieren necesariamente de un correlato institucional al cual se llama Estado. Y podemos imaginar seguramente formas de intercambio que no se acompañan de la presencia de la institución estatal, pero es difícil imaginar formas mercantiles ficticias. Entonces, la forma del mercado laboral, la forma del mercado de la tierra, la forma del mercado del dinero, sin una regulación estatal. Por lo tanto, se diría que son dos elementos que están destinados a encontrarse. El neoliberalismo, obviamente, como fase avanzada del capitalismo, tiene también que trabajar sobre estos planos, ¿no? La regulación de los mercados, no hay nada que necesite ser más regulado que precisamente el libre mercado, como ya anticipó, como tantas otras cosas anticipó Karl Polanyi, ¿no? La idea de que no hay nada que requiera más regulaciones que el mercado libre, y tantas más regulaciones cuanto más libres, porque liberalizar el mercado de trabajo, liberalizar el mercado de la tierra, liberalizar el mercado del dinero solo se puede hacer a través de un conjunto de regulaciones y de re-regulaciones, y por lo mismo la necesidad del neoliberalismo real para afrontar las consecuencias de las primeras oleadas de la mercantilización. El neoliberalismo tiene que afrontar constantemente y tiene que medirse constantemente con sus propias consecuencias. ¿No? Por eso decía antes lo de la naturaleza intrínsecamente contradictoria, adaptativa, evolutiva del neoliberalismo. Entonces, lo que diría que pasa en ese momento, insisto, esta pretensión mía de dar un diagrama que pueda resultar útil para pensar esta cuestión, es un conjunto de cuestiones. Había anotado 5 principios, digamos, del Estado liberal, traicionando un poco esto que he dicho antes, de que no se podía hablar en términos generales, pero para que se pueda entender sobre todo
esta distinción. La distinción por una parte del neoliberalismo desde el punto de vista teórico y por otra parte desde el punto de vista pragmático, para ver hasta qué punto la realidad del neoliberalismo no puede acogerse al diagrama del Estado de Derecho, de la sociedad civil y de la libre circulación de los capitales. Entonces, si me permitís, pues cito 5 puntos que me parecen importantes, más que nada para seguir pensando sobre la cuestión, quizá para saltar por encima de ellos. En primer lugar, el Estado neoliberal como Estado económico. Esto es, la propia exigencia de la realización del neoliberalismo, del modo de acumulación específicamente neoliberal, exige de entrada garantizar unas determinadas condiciones adecuadas para la inversión de capital, exige garantizar por lo tanto una determinada confianza y una determinada estabilidad, exige un rediseño de las políticas públicas, más que un desmantelamiento de las políticas públicas, exige un rediseño de las políticas públicas también en el ámbito económico. Hay una exigencia fundamental del proceso de valorización, que es la necesidad de fijar el capital al territorio. Fijar el capital al territorio, valorizar el territorio mismo. Para fijar el capital al territorio, el Estado tiene que llevar a cabo un intenso, llamémoslo así, activismo estatal. Activismo estatal, es decir, garantizar de entrada, por ejemplo, inversiones públicas en infraestructuras, en transportes, asegurar al mismo tiempo la defensa de derechos de propiedad fuertes, en particular, ¿no?, para las formas de acumulación económica actuales, derechos de propiedad intelectual fuertes, derechos de patentes, respeto de las patentes. Igualmente, tiene que desarrollar planes de inversión pública, muy importantes sobre todo en los estados asiáticos, destinados a la educación, en particular a la educación superior. Como bien he sabido, no hace falta subrayarlo aquí, la educación superior es un nicho no privilegiado para las acciones del neoliberalismo. Bueno, digamos, la emergencia de las potencias asiáticas, de Singapur, de Japón, sencillamente no se entiende sin el desarrollo de políticas públicas fortísimas que invierten en el espacio educativo, en la educación superior, que invierten en políticas de investigación y desarrollo, en políticas de I+D, que generan todo un conjunto de programas de ciencia y tecnología, infraestructuras territoriales, infraestructuras sociales, que desarrollan programas de incentivación a la creación de nuevas empresas, que eligen sectores productivos estratégicos, favorecidos fiscalmente, favorecidos económicamente, que llevan a cabo todo un conjunto, digamos, de acciones estratégicamente seleccionadas que en ningún caso se pueden entender como una minimización del Estado, sino más bien como una ampliación, como una reorganización de las condiciones productivas y de las condiciones de la distribución de las mercancías por parte de los Estados. Insisto, el crecimiento, por ejemplo, de Singapur, que pasa hoy por ser, digamos, un referente prácticamente modélico de las políticas neoliberales y de esa particular síntesis entre modelo semiautoritario o autoritario a secas y neoliberalismo, no se entienden sin una fortísima inversión pública en educación. Hay un informe, por ejemplo, que a mí me parece muy valioso, un informe del Banco Mundial del año 97, que se llama El Estado en un mundo en transformación, ¿no?, cuya lectura recomiendo porque da muy bien la temperatura de una determinada concepción que dentro de los propios núcleos neoliberales se da el Estado. Informe del Banco Mundial del año 97 llamado El Estado en un mundo en transformación, cuya primera frase dice así: todas las miradas están vueltas hoy hacia el Estado, ¿no? No todo el mundo puede ser Carlos Marx, ¿no?, iniciando manifiestos, pero digamos que no está mal, ¿no? Digamos que no está mal. Todas las miradas están vueltas hoy hacia el Estado. Y es un documento realmente interesante en el que se hace un balance de las políticas neoliberales con respecto al Estado y se viene a decir que quizá las concepciones previas del neoliberalismo sobre el Estado eran demasiado extremas y que sencillamente no se podía imaginar el crecimiento económico, digamos, la implantación de medidas de eficacia, de flexibilidad, de competitividad, sin formas estatales fuertes, sin formas estatales estables, sin burocracias sólidas. Y en ese mismo informe se establece con toda claridad que la discusión hoy, vamos, en el año 97, no puede ser ya la discusión en torno a si es necesario intervenir o no intervenir, sino más bien la discusión en torno a cómo intervenir
con qué intensidad, en qué núcleos es necesario intervenir, ¿no? Es un documento realmente interesante que incluso se permite incluir alguna cita de Hobbes, ¿no? Aquella famosa consideración de Hobbes según la cual la vida sin Estado es solitaria, brutal, corta. Pues aparece ahí presentada como preámbulo del informe del Banco Mundial en el año 97. ¿Quién lo hubiera dicho, ¿no? La vida sin Estado es desagradable, brutal, corta. Y responde a un conjunto de modificaciones que en realidad estaban ya presentes dentro del marco de pensamiento neoliberal, que estaban definidas pues, por el hecho de que desde el principio, dentro de los núcleos de pensamiento neoliberales, se daba la idea, en particular en el ordoliberalismo alemán, en particular en Rostock, por ejemplo, con Walter Eucken, la idea relativamente procedente de Carl Schmitt, según la cual la condición necesaria para una economía sana era un Estado fuerte. Un Estado fuerte para una economía sana es la idea que tiene Rostock, es la vieja idea de Carl Schmitt del año 32. Y por ejemplo, dentro del círculo particular del neoliberalismo, que es el ordoliberalismo alemán, se defiende muy fuertemente esta idea de la necesidad de las estructuras estatales fuertes frente a, por ejemplo, las tendencias de un von Mises, ¿no? Las tendencias ferozmente antiestatales, que en realidad nunca llegaron a ser mayoritarias dentro de los centros de pensamiento neoliberal. Hay una idea de Rostock, ¿no? Uno de los ordoliberales, que es extremadamente lúcida con respecto a esta cuestión y la expone Rostock así: el Estado es lo único que salvará al capitalismo de los capitalistas, ¿no? Rostock, digamos, un célebre neoliberal, digamos, un célebre ordoliberal, el Estado es lo único que salvará al capitalismo de los capitalistas. Y eso es algo que también marca el proceso de implantación territorial del neoliberalismo a partir de los años 80, insisto, y que se deja captar muy bien en ese informe del 97. Dentro de este mismo aspecto del Estado económico, insisto, de un Estado activista desde el punto de vista económico, está la cuestión que seguramente esta sí, no necesita grandes comentarios, que es la cuestión de las acciones estabilizadoras del Estado, las acciones de rescate, ¿no? Las acciones de rescate, el tipo de medidas que el Estado debe desarrollar precisamente para paliar o para corregir las disfunciones de la mercantilización. Las disfunciones de la mercantilización, las políticas de rescate, las políticas de subsidios públicos, las políticas de renacionalización de las empresas fallidas, ¿no? De protección, por lo tanto, de los riesgos corporativos, ¿no? De la asunción de las pérdidas por parte del Estado, y los procesos subsiguientes de reprivatización una vez que las empresas han sido convenientemente saneadas. Sobre eso no digo nada más porque creo que es suficientemente claro para todo el mundo, pero que simplemente vuelve a recordar esta cuestión, ¿no? El capitalismo exigió desde siempre la intervención del Estado en términos de acciones estabilizadoras. Y sin las acciones estabilizadoras del Estado, el capitalismo no hubiera durado lo que ha durado. De ninguna de las maneras. En segundo lugar, en primer lugar ya he dicho Estado económico, Estado intervencionista en el punto de vista económico. En segundo lugar, Estado de trabajo o Estado laboral. Es preciso en el momento de la consolidación de los regímenes neoliberales llevar a cabo un conjunto de intervenciones, en algunos casos extraordinariamente violentas, para destruir las organizaciones del trabajo. Si se trata de liberalizar el espacio del mercado laboral, de lo que se trata es justamente de que ninguna congregación de fuerzas, ninguna asociación de fuerzas perturbe, desequilibre, ¿no? La libre contratación, por lo tanto que no se dé ningún monopolio de la mano de obra, ningún monopolio de la fuerza de trabajo, ninguna restricción, digamos, en términos colectivos, de las formas de la negociación laboral. Por lo tanto, generar una regulación nueva, no una desregulación, sino una regulación que impida expresamente la concentración del poder sindical. Esto no es una desregulación, sino que exige una constante reforma, reestructuración, reingeniería del espacio laboral. Esto, liberalizar el mercado laboral exige también impedir que los cuerpos hagan esas cosas que quizá están en su libertad, que quizá está en su tendencia natural, que es a asociarse cuando trabajan. Esto es algo que es necesario bloquear, insisto, bloquear porque es una perturbación en la libre relación contractual del mercado laboral. Libre
para producir asociaciones de otra naturaleza, asociaciones voluntarias, ¿no?, que pueblan la sociedad civil, pero no libre para generar asociaciones sindicales, insisto, para ejercer la libertad elemental de los cuerpos, para coordinar sus acciones cuando trabajan, ¿no? Los cuerpos humanos tienden a coordinar sus acciones cuando trabajan. Y esto sí que diría que es un fundamento natural, ¿no? Los cuerpos acompasan sus ritmos, incluso a veces cantan cuando trabajan, coordinan sus acciones cuando trabajan, establecen vínculos de solidaridad y de dependencia en el hecho mismo de ser cuerpos trabajadores, ¿no? Es su inercia natural. En esta inercia natural es necesario, insisto, no simplemente desregularla, sino regularla en un sentido que tiene que ver con la minimización del poder de negociación colectiva, digamos, con la protección de figuras laborales fuera de convenio, con la incentivación del trabajo por cuenta propia, con el estímulo al trabajo autónomo de segunda generación, con la deslocalización espacial de las empresas, con todo el tipo de regulaciones que tienen como efecto directo la depotenciación de la capacidad de negociación colectiva y de la organización del trabajo. Si esto se puede llevar a término con procedimientos diferentes, obviamente no es el mismo el procedimiento de la dictadura de Pinochet y en general los procedimientos de exterminio, de represión de sindicalistas, que otras políticas que se puedan desarrollar en marcos democráticos parlamentarios, pero en todo caso, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, en Nueva Zelanda, una de las primeras batallas, que además tiene una carga simbólica fortísima, es la batalla contra las organizaciones del trabajo. Esto implica, no hace falta que lo subraye, esto implica la pérdida de determinadas seguridades laborales, la pérdida de determinadas protecciones laborales, el incremento de la sobreexplotación y de la sobrecarga laboral, el incremento de las enfermedades psíquicas y físicas relacionadas con el trabajo, la pérdida de toda aquella seguridad social que en los estados keynesianos estaba muy vinculada al trabajo, en estados de base laboral y de base sindical, ¿no?, en estados sociales de derecho, y es el resultado, insisto, de una flexibilización de los mercados laborales que al mismo tiempo se acompaña de la inflexibilidad a la hora de limitar los movimientos de la mano de obra, ¿no? La flexibilización de los mercados de trabajo interno, ¿no? La flexibilidad se acompaña y solo es pensable con la inflexibilidad a la hora de restringir los movimientos de los cuerpos trabajadores por la superficie del planeta, ¿no? La flexibilización del mercado laboral no se acompaña con una flexibilización de los flujos de migrantes por el mundo, sino más bien con el control de las poblaciones trabajadoras. Flexibilización, por lo tanto, desprotección laboral al tiempo que rigidificación de las fronteras nacionales. Y está bien quizás recordar que incluso para alguien como Thomas Hobbes el derecho a la libre circulación por la superficie del planeta era un derecho inalienable, ¿no? El derecho al cuerpo a desplazarse, su propia libertad como libertad física. Y hay aquí un punto de reflexión que es también interesante, que simplemente lo menciono por si a alguien le interesa seguir esa vía, que tiene que ver con esto, con que las condiciones en las cuales viven los cuerpos en condiciones neoliberales son condiciones que obviamente se encuentran muy determinadas por las mutaciones en el espacio laboral, por las condiciones en las cuales se trabaja, por las condiciones en las cuales se desempeña una función laboral. Y ocurre, sin embargo, que en la mayor parte de las reflexiones filosóficas sobre el cuerpo, que seguramente sabéis que son muy numerosas, muy distintos los aspectos desde los cuales se enfoca la realidad del cuerpo, y prácticamente pues un texto que incluya en su título la palabra cuerpo, pues tiene garantizada una pequeña cuota de éxito. Ocurre que, sin embargo, en las reflexiones postmodernas o postneoliberales sobre el cuerpo no suele incluirse la realidad del cuerpo trabajador. No, el cuerpo postmoderno no trabaja, el cuerpo postmoderno quizás haya vuelto inmaterial, pero es realmente muy interesante esa ausencia, porque es una ausencia clamorosa, digamos, la atención a todo el tipo de realidad, insisto, psíquica, realidad física, ¿no?
de la serie de consecuencias que siguen de la desregulación, de la deslocalización, de la alteración completa de los ritmos espaciales y de los ritmos temporales de los cuerpos trabajadores. En tercer lugar, voy a intentar ser breve, no quiero agotaros. En tercer lugar, digo, Estado económico, Estado de trabajo. En tercer lugar, otra de los ámbitos o de los frentes que están abiertos para el Estado neoliberal realmente existente es el frente de la reestructuración de las agencias públicas y de las instituciones públicas, ¿no? Entonces seguramente esto tampoco necesita gran presentación, ¿no? Porque hay carteles en el POI que hablan de la reestructuración de una agencia pública, de una institución pública como es la universidad. Esto es, la implantación del neoliberalismo no consiste, insisto, en algo simple como la privatización de las instituciones públicas, digamos, no sigue un programa dogmático tan simple como eso, sino que más bien exige una reestructuración, una reformulación de los espacios institucionales para hacerlos regirse por principios de competitividad, por principios de flexibilidad, por principios de eficacia. Esto no supone una externalización de las instituciones, sino un rediseño, una reingeniería verdaderamente profunda y constante de las instituciones públicas. Alterar su forma de funcionamiento, alterar su forma de organización con esta particularidad, que creo que nos afecta de una manera directa, con esta particularidad. El neoliberalismo no tiene, por su propia naturaleza, no tiene un modelo de instituciones públicas, no tiene una utopía que realizar para la universidad, para la sanidad, para los transportes, para las infraestructuras. Mucho más que el modelo final, mucho más que el objetivo final, lo que vale y lo que caracteriza el tipo de gobernanza específicamente neoliberal es más bien el trabajo constante, ¿no? La transformación constante, la adaptación constante de las instituciones, la adaptación constante para futuras transformaciones, ¿no? La flexibilización de su funcionamiento interno de tal forma que se puedan adaptar a futuras demandas, a futuros retos sociales. De lo que se trata de hacer con la universidad en particular no es tanto privatizarla, sino más bien gestionarla de una manera diferente, organizar su trabajo interno de una manera distinta, de tal forma que los propios trabajadores pierdan el control sobre su propio trabajo, digamos, que se desarrollen aquellas herramientas que permitirían dar un giro a la institución necesario en unas condiciones económicas cambiantes, ¿no? Toda la inflación, diríamos, de mecanismos de evaluación externa, de mecanismos de auditoría, de inspecciones, de evaluaciones y autoevaluaciones a las que estamos constantemente sometidos, tienen que ver simplemente con eso, no desde luego con el desarrollo de la calidad o de la excelencia que van afortunadamente por otro lado, sino más bien con la pérdida de control sobre nuestro propio trabajo, ¿no? Con el hecho de que están externalizadas las responsabilidades de nuestro propio trabajo, con el hecho de que la evaluación de nuestra propia calidad no corresponde, digamos, a los propios profesionales, sino que se trata de demoler la cultura general del trabajo. Entonces, lo que espera a las instituciones públicas no es tanto un estado estable, no hay una idea neoliberal de la institución, sino más bien hay un proceso constante de neoliberalización. Toda reforma llama a una reforma ulterior, ¿no? Todo cambio llama a un cambio ulterior. Y eso es lo que diría yo que caracteriza más bien el tipo de gestión de las instituciones públicas del neoliberalismo. No hay una utopía que realizar, no hay un modelo de sanidad o de educación que realizar, sino más bien lo que siempre se sabe es que es necesario hacer algo, siempre es necesario modernizar, racionalizar, mejorar, perfeccionar, etc., ¿no? Siempre hay un nuevo tormento que espera a ese cuerpo al que no se quiere matar del todo, ¿no? Tenía aquella vieja idea Hobbes que a mí me parece tan piadosa, ¿no? según la cual no era concebible el infierno como una tortura infinita sobre un cuerpo finito. Aquella idea de Hobbes, ¿no? El infierno no puede ser una tortura infinita sobre un cuerpo finito. Esto es absolutamente inaceptable, ¿no? Una tortura que no cesa nunca sobre un cuerpo finito, ¿no? El infierno tiene que ser otra cosa, y era otra cosa en Hobbes, ¿no?
pero se diría que la forma de actuación del neoliberalismo tiene que ver más bien con esto, ¿no? Con una sucesiva terapia, ¿no? De reformas, de reestructuraciones, de dinamizaciones, de perfeccionamientos que tienden más bien a desfigurar infinitamente las instituciones más que a darles, insisto, un estado, una meta final. No hay una meta final, no hay una meta final. No hay un neoliberalismo consumado, sino más bien un proceso de neoliberalización, ¿no? Procesos y cualquier tratado, digamos, cualquier manual, ¿no? De gobernanza neoliberal, pues veréis que acentúa siempre las palabras de la acción, ¿no? De la modernización, de la reestructuración, del perfeccionamiento, etc. Y se podría plantear esta cuestión, ya que estamos hablando del Estado y del neoliberalismo, el conjunto de instrumentos que se diseñan, que se extienden en las instituciones públicas, por ejemplo, la universidad pública, los instrumentos de inspección, de evaluación constante de estudiantes, de profesorado, etc. ¿En qué sentido cumplen la utopía neoliberal de la supresión de la burocracia? ¿No? Porque la promesa neoliberal era la promesa de la supresión de la burocracia, ¿no? Las cargas burocráticas, planificadoras, etc. Pero la forma de gestión individualizada de los rendimientos, la forma de la gestión individualizada por segmentos temporales muy breves de la calidad del trabajo, etc., los informes permanentes de evaluación y autoevaluación suponen una desaparición de la burocracia, o más bien una penetración de la burocracia hasta extremos absolutamente insólitos, ¿no? Hasta extremos que tienen que ver con la propia subjetividad, ¿no? Hasta imaginar que los mandatos, que los mandamientos neoliberales se podrían formular quizá con esta idea, ¿no? Audítate a ti mismo como auditas al prójimo, evalúate a ti mismo como evalúas al prójimo, o evalúate a ti misma como evalúas al prójimo, ¿no? Un proceso constante, digamos, de reconfiguración también de la propia subjetividad, pero se diría, ¿dónde estaba la promesa de la supresión de la burocracia? Pero si lo que ha ocurrido es más bien una privatización extrema de la burocracia, ¿no? La lleva encima la burocracia, ¿no? Como lleva encima la biopolítica, ¿no? Pero no se diría que ha desaparecido, sino que se ha privatizado como se ha privatizado el estrés, ¿no? Se ha privatizado la presión laboral, ¿no? Absolutamente solitaria y que tiene que ver con todas esas exigencias de sobrecarga, ¿no? Por lo tanto, reestructuración de las agencias públicas. En cuarto lugar, bueno, la redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado. La redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado, que es una característica del Estado liberal, diría que mucho más fuerte que las estrategias de privatización, ¿no? La reconfiguración que tiene esta forma, igualmente familiar, supongo. La creciente porosidad, la creciente copertenencia entre las instancias del poder corporativo y las instancias del poder público. Es el hecho de que los representantes de los grandes poderes privados, de los grandes poderes corporativos, tienen un contacto directo con las agencias estatales, de tal forma que a través de este partenariado público-privado, a través de distintos mecanismos políticos más o menos imaginativos, los representantes de los poderes económicos tienen capacidad legislativa, tienen capacidad de diseño de políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito de las energías o en el ámbito de la banca. Es decir, relaciones de partenariado, relaciones relativamente difusas entre los poderes públicos y los poderes privados, de tal forma que el Estado pierde, en efecto, el monopolio de la producción de norma, pierde el monopolio de la producción de norma y cede, al menos parcialmente, ese monopolio a los poderes corporativos. Ocurre, bueno, a través, insisto, de distintas instancias que tienen una naturaleza muy plural, pero que seguramente se entienden, ¿no? Las comisiones, las gestiones de planificación de políticas públicas con participación privada, con participación de los representantes de los poderes corporativos. En quinto lugar, el Estado penal. Es que siento agotar, no quería hablar mucho más. Vamos, por cierto, no decir mucho más, pero bueno, tenía que hablar de esto, ¿no? Quinto lugar, el Estado penal. En el Estado penal hay un autor que ya se ha citado antes, que es Loïc Bacquant, sociólogo francés, discípulo de Bourdieu, un tipo realmente inteligente y muy interesante, que ha tratado esta cuestión con muchísimo detalle, ¿no? La cuestión del Estado penal en condiciones neoliberales. Me resulta muy difícil resumirlo, casi me limito a presentarlo, ¿no?
La idea de Bacon, que partía de un análisis, digamos, de las formas de relación que se establecen en los guetos negros de Estados Unidos, ¿no? Las formas comunitarias, la economía política popular de los guetos negros estadounidenses, que les van pues, a implicarse en ellos, a convertirse prácticamente en un boxeador profesional, por cuanto te entendía que el centro, digamos, de referencia de los guetos negros de la cultura popular negra eran los gimnasios, y en particular los combates de boxeo. Bueno, pues Bacon se convirtió prácticamente en un boxeador profesional, digamos, en Chicago, para estudiar el tipo de espesor, ¿no? y de densidad de las relaciones sociales. Y entonces su estudio de la estructura de las poblaciones urbanas y suburbanas estadounidenses lo llevan a esta cuestión, a estudiar el peso que tiene la prisión, que tiene la cárcel en los órdenes neoliberales, en los órdenes, insisto, supuestamente de minimización del Estado, y de retracción del Estado, que es lo que ocurre con los regímenes neoliberales. Ahora lo digo muy esquemáticamente, espero no ser del todo injusto. De entrada, que se produce un curioso paralelismo, digamos, entre el desarrollo de las políticas neoliberales y el incremento de la población penitenciaria, el incremento de la población reclusa. De forma que hay un conjunto de medidas estrictamente penales, estrictamente judiciales, que tienen que ver con el control de las poblaciones afectadas en primera instancia por todas las políticas de retracción de las medidas asistenciales, de las medidas welfaristas, digamos, del empobrecimiento general de las clases bajas, en particular en Estados Unidos muy definidas por el sesgo de raza, el vínculo de la presión de todo el aparato institucional con un entramado de lo que se llama estado de trabajo, workfare, que tiene que ver con la imposición del trabajo obligatorio, ¿no? de la inclusión de los individuos que han sido, digamos, expulsados de las formas habituales del trabajo y de las protecciones correspondientes, digamos, al trabajo precarizado, y el condicionamiento de la asistencia social a la participación en programas de workfare, esto es, a la aceptación obligatoria de trabajos precarios, de trabajos desregulados, como condición para la recepción de ayudas asistenciales, ¿no? Esto es el entramado, por lo tanto, un entramado característicamente disciplinario, digamos, de forzar al individuo a la inclusión en un régimen de trabajo completamente desregulado, vinculado a los criterios asistenciales, y que maneja, por otro lado, la amenaza de la prisión para aquellas poblaciones pues, que se resisten, digamos, a incluirse en el circuito del trabajo precarizado, que prefieren habitar pues, en la economía popular del gueto, del hipergueto, que prefieren trabajar en la economía callejera, digamos, en el mercado ilegal, en particular en el mercado ilegal de narcóticos, de drogas, etc. Entonces, lo que estudia Bacon es el conjunto de reformas judiciales, el conjunto de reformas penales que tienen este sentido y que tienen esta orientación, ¿no? La prolongación de las penas, por delitos menores, el desarrollo de todo un conjunto de planes, de medidas que, por ejemplo, implican la posibilidad de que alguien sea castigado a una cadena perpetua por delitos relativamente menores, ¿no? en tanto que sea reincidente, etc. Digamos, el desarrollo de todo un programa de prolongación de la reclusión, programa de prolongación del almacenaje de cuerpos, en particular del almacenaje de cuerpos oscuros, de cuerpos negros, sin que se produzca un aumento de la tasa de delincuencia, que es una cosa verdaderamente notable, ¿no? Un incremento marcadísimo del aumento de la población reclusa, por lo tanto también del gasto estatal en instituciones penitenciarias, asociado también a la proliferación de cárceles privadas, de concesiones externas de las instituciones penitenciarias, que, insisto, no responden tanto a un aumento de la tasa de delincuencia, porque no se produce, sino más bien a la necesidad de regular los efectos de la desocialización y de forzar la inclusión de los individuos en el circuito del trabajo precarizado. Es un estudio realmente de un inmenso detalle que simplemente menciono para que se entienda. Hay una rama del Estado neoliberal, que como mínimo es una rama que se encuentra verdaderamente hipertrofiada, que es la rama coercitiva, la rama penal que es sencillamente inseparable del aumento de todo un conjunto de políticas de mercantilización, de políticas de control de las poblaciones, sencillamente no se sostienen
el relato que el neoliberalismo cuenta sobre su propia política penitenciaria, en el caso particular de Gary Becker, uno de los padres de la teoría del capital humano, premio Nobel de Economía. Gary Becker, que tenía aquella famosa conceptualización de la delincuencia en términos de capital humano. La delincuencia, bajo la forma del neoliberalismo, sería una inversión más, por la cual el delincuente está invirtiendo su propio capital humano, y de lo que se trataría es de desincentivar esa inversión, producir una demanda negativa de crimen. Entonces, esta es lo presento así muy resumidamente, pero sobre todo me importa que el patrón, digamos, de pensamiento de la penalidad por parte de los neoliberales, en particular por Gary Becker, es un planteamiento extraordinariamente transparente, ¿no?, economicista, en el cual las políticas penales de los estados neoliberales consistirían en desincentivar el crimen, en tratar al delincuente como agente económico, digamos, y por lo tanto actuar sobre ese mercado para que no se produjera ese efecto. Bueno, las políticas penales de los estados neoliberales realmente existentes no se parecen ni remotamente a las prácticas de desincentivación, sino que tienen mucho más que ver con procedimientos disciplinarios bien tradicionales, que tienen que ver con el almacenamiento, con la retirada de nómadas, ¿no?, de los centros urbanos, con la incentivación forzosa, digamos, de la introducción del individuo en los regímenes del contrato laboral precario. Esto es lo que lleva a Bacon a desarrollar una idea según la cual lo nuevo del neoliberalismo, lo nuevo del neoliberalismo consiste exclusivamente, por mucho que digan los marxistas por una parte y los Foucaultianos por otra, consiste en el control del aparato de Estado. No simplemente en el desarrollo de una política económica, no tampoco en el desarrollo de técnicas de gubernamentalidad relativamente flexibles y relativamente difusas, ni el polo marxiano ni el polo Foucaultiano, no el programa económico ni el programa de gubernamentalidad, sino más bien aquello que parece no verse siendo tan visible, ¿no?, que es la utilización, el control, la apropiación de la maquinaria estatal, la hipertrofia del Estado penal, la hipertrofia del Estado judicial. Desde el punto de vista más bien institucional de Bacon, lo nuevo del neoliberalismo es la utilización del Estado, la utilización del Estado para la imposición de la forma mercado a la ciudadanía, ¿no? Si hay Estado, si hay ciudadanía, si hay mercado, el Estado es aquello que permite imponer la forma mercado a la ciudadanía. Entonces, esto es lo nuevo, sin la capacidad simbólica del Estado para producir también percepciones sociales, para producir categorías sociales, categorías que tienen que ver, pues, con estas cosas, ¿no?, con la violencia urbana, ¿no? ¿A qué responde la categoría de la expresión violencia urbana? ¿A qué responde? Porque esa categoría está sospechosamente despolitizada. ¿Qué quiere decir barrio conflictivo? ¿Qué quiere decir barrio conflictivo? ¿Qué quiere decir violencia urbana? ¿Sobre qué presupuesto se asienta el hecho de que podamos imaginar que hay barrios conflictivos, que hay violencias urbanas, que responden a lógicas, digamos, insisto, completamente despolitizadas, sino vinculadas con prácticas de mercantilización, con prácticas de rediseño social, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la función que cumple el Estado a la hora de difundir este tipo de repertorios categoriales que tienen una inmensa popularidad? Todo esto que llama Bacon la pornografía penal, ¿no? La pornografía penal, digamos, toda la cultura de la seguridad, el hecho cierto de que se ha producido un incremento de la sensación de inseguridad, sin que haya aumentado la inseguridad como tal, ¿no?, con respecto a la delincuencia, con respecto a los delitos comunes, etc. Pero la percepción de inseguridad atraviesa completamente el cuerpo social, sin que la inseguridad como tal haya aumentado. Entonces, ¿cuál es la función que cumple el Estado a la hora de difundir determinadas categorías y determinados modos de percepción del mundo? Y finalmente, ya acabo con el sexto punto, ¿no?, después del Estado penal, un punto que Bacon no trata, ¿no?, me permito decir, porque alguien quiere seguir esa línea, que entiendo que el diagnóstico que hace Bacon es realmente valiosísimo, pero es más débil en el punto en el cual se desmarca de las líneas marxistas y de las líneas Foucaultianas, que creo que hace un poco de simplificación a la hora de decir los marxistas no han pensado el Estado, los Foucaultianos han pensado el Estado, y es necesario pensarlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, la atención a la obra de Harvey, que no se puede decir que no haya atendido la cuestión del Estado, y sobre todo a la obra de Yeso, ¿no?, la obra de Bob Yeso, que es
si es algo, es un teórico del Estado capitalista, de las formas del Estado capitalista, creo que tendrían que corregir ese diagrama un tanto simplista de Bacon. Pero bueno, eso seguramente es una cuestión menor. Si hay un elemento que Bacon no considera, porque tiene más bien la perspectiva centrada en la escala nacional, es precisamente el aspecto que sí trata Harvey, que es el último punto que quería mencionar, y es una variación que es igualmente relevante, que entra también en fricción con algunas ideas fundamentales del neoliberalismo teórico, que es, digamos, el reescalamiento del Estado, la desnacionalización del Estado, el reescalamiento en el sentido de que el Estado pierde su soberanía nacional, pierde su autonomía y su soberanía para integrarse en redes de gobernanza transnacional, que están condicionando sus políticas públicas, que están condicionando sus reformas legales, sus reformas constitucionales, etc. Hay una idea que desarrolla Harvey, pero ahora simplemente me limito a presentar, que es esta idea del arreglo espacial, del spatial fix, del arreglo espacial de Harvey, que se puede presentar quizá diciendo esto, que cada forma de acumulación tiene su propia geografía. Pues el keynesianismo tiene su geografía, el imperialismo tiene su geografía, el neoliberalismo tiene también su geografía, y no se comprende del todo al neoliberalismo si no se atiende a la diferencia espacial, ¿no? a la geografía y a la política de la geografía. Y David Harvey, como seguro que sabéis, es un geógrafo, ¿no? Es un geógrafo marxista. La idea es que la gobernanza, digamos, en la escala transnacional del neoliberalismo es una gobernanza que utiliza al Estado en dependencia de instituciones, de una red verdaderamente densa, verdaderamente tupida de instituciones transnacionales, que contra el propio criterio neoliberal o contra el propio dogma neoliberal no favorece la cultura del riesgo de la inversión, sino que más bien tiende a asegurar el pago de la deuda, tiende a asegurar el éxito de las inversiones públicas, se constituye en una institucionalidad paralela, no desregulada, sino de una densidad extrema. Es decir, es que revisar el tipo de institución, ¿no?, que se desarrolla en condiciones neoliberales, desde las instituciones que todos podríamos mencionar, pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etc., pasando por agencias de cooperación y desarrollo, por bancos continentales, por bancos regionales, por organizaciones no gubernamentales que trabajan en el territorio. Digamos, todo el recorrido por las distintas escalas de la gobernanza, desde la transnacional hasta el trabajo en el territorio, agencias de cooperación, bancos nacionales, bancos latinoamericanos, de ayuda al desarrollo, de ayuda a la cooperación, las propias Naciones Unidas, las agencias de las Naciones Unidas, etc. Un conjunto institucional verdaderamente envidiable, trabajando por la promoción de determinadas políticas de carácter económico, de carácter político, que desde el comienzo tenían esta fórmula que era sobre todo la utilización condicionada de los préstamos, ¿no? El préstamo condicionado a las reformas políticas, seguramente cuyo primer ejemplo es el ejemplo de México en el año 82, las políticas de flexibilización o de renegociación de la deuda soberana, a cambio de que se lleven a cabo reformas constitucionales, reformas laborales, reformas judiciales, sobre todo la reforma del mercado de trabajo y la reforma del sistema judicial. Hay partidas presupuestarias de cientos de millones de dólares anuales destinadas a la implantación en el mundo del Estado de Derecho, ¿no? Es una cosa realmente llamativa, a la reforma, digamos, de las condiciones jurídicas y al desarrollo de instrumentos jurídicos constitucionales de regulación interna. Entonces, este procedimiento creo que es un procedimiento que, insisto, tiene también que tenerse en cuestión de una manera central por cuanto implica esto, la función disciplinadora de las políticas de la deuda, ¿no? La disciplina de las naciones, la disciplina de los individuos a través de la introducción de la economía del crédito, ¿no? La utilización de la deuda como un sistema de disciplina constitucional, como un sistema de disciplina laboral de las naciones. Y esta idea del arreglo espacial de Harvey me parece fundamental. Quizá en el espacio de la Unión Europea la cuestión sea más clara, ¿no? Durante un tiempo se habló de mundialización, se habló de globalización.
y quizá vivimos en la ficción de imaginar que lo que ahí pasaba era una especie de generalización de los flujos de capital, que no tenían un sentido concreto, que no tenían una dependencia territorial concreta, sino que más bien se mundializaban o se globalizaban. Con la idea de Harvey con el arreglo espacial es el arreglo espacial neoliberal pasa también por una división internacional del trabajo, pasa también por la especialización nacional en formas productivas, en formas de regulación laboral, etc. Quiere decirse, la Unión Europea, digamos, como mercado unificado económicamente, no puede prescindir de las funciones esenciales del Estado, ¿no? Del Estado griego, del Estado español, del Estado alemán, como instrumentos de ejecución de medidas económicas, como instrumentos de especialización productiva de los territorios y como elementos al mismo tiempo, en el sentido inverso, de control de la protesta, ¿no? De control de la contestación pública. La contestación pública se da en una escala diferente a la cual se toman las medidas políticas. La contención de la protesta es una función estatal, la elaboración de las políticas públicas es una función continental. ¿No? Quiere decirse, la política espacial del neoliberalismo es completamente fundamental para no caer en el espejismo de la libre circulación de los capitales, que tienen un flujo y un sentido perfectamente definido, por ejemplo, sur-norte. Los grandes poderes corporativos no flotan sobre la superficie del planeta, sino que tienen vínculos fuertes con potencias económicas y con potencias militares, ¿no? Como resulta más o menos obvio. Y dentro de esta serie de arreglos espaciales, digamos, y de configuraciones estatales, podría mencionarse alguna otra cosa que ya simplemente me limito a decir, que tiene que ver con esto, por ejemplo, con la deriva dentro de todo este conjunto de medidas y de realidades pragmáticas del neoliberalismo, con el desarrollo de una pérdida de soberanía, que no es ya una pérdida de soberanía estrictamente territorial, sino que es al mismo tiempo una pérdida de soberanía temporal, la pérdida de los estados de la soberanía temporal, esto es, la exigencia de una velocidad muy acelerada en la toma de decisiones políticas, la exigencia de una adaptación muy veloz a las exigencias políticas y económicas, que revierten en esto, en el predominio o en el privilegio de los poderes ejecutivos sobre los poderes legislativos, que tienen un tiempo mucho más lento. Pero la pérdida de soberanía temporal de los estados, insisto, el privilegio de los poderes ejecutores o ejecutivos frente a los poderes legislativos. Y por eso mismo una deriva, es una deriva que cabe esperar seguramente de la marcha de los estados neoliberales, que tiene que ver con la aparición de regímenes autoritarios postdemocráticos, o la confluencia, diríamos, del neoliberalismo con organizaciones políticas de naturaleza autoritaria y de naturaleza postdemocrática. Es sabido que el neoliberalismo nunca fue, nunca incluyó entre sus valores el valor de la democracia. El valor de la democracia, en el mejor de los casos, fue indiferente a la democracia. Fue indiferente, en el mejor de los casos. Pero en todo caso, lo que seguramente tiende a consolidarse es más bien la incompatibilidad creciente, la incompatibilidad epocal creciente entre las organizaciones estatales del neoliberalismo y las exigencias democráticas, ¿no? Que no parten solo simplemente de la estructura formal de la votación o del sufragio, sino que exigen por lo mismo un conjunto de medidas sociales, ¿no? Vinculadas a la garantía de la igualdad. Quería leer 7 proposiciones. Dicen que lo único que se aprende dando clases es a interpretar caras, pero yo no estoy seguro de poder interpretarlos. Si me permitís, leo 7 proposiciones, no las comento, las leo. Por una sencilla razón, porque me interesaba como compendiar algunos puntos. Prometo no comentar nada sobre lo que hemos visto, porque quede constancia de estas cuestiones que me importa decir con un poco de detalle. Proposición primera. Compendia algún sentido de lo que he dicho hasta ahora. La dimensión institucional del neoliberalismo es esencial para comprender su despliegue. La dimensión institucional del neoliberalismo es esencial para comprender su despliegue. Proposición segunda. El carácter constructivista del neoliberalismo
se apoya de manera necesaria en la funcionalización del aparato de Estado, como agente de producción, intervención y corrección. Proposición tercera. La comprensión del neoliberalismo como desmantelamiento o extinción del Estado produce cegueras teóricas y reduccionismos prácticos. Proposición cuarta. El desarrollo del neoliberalismo es constitutivamente desigual y adaptativo. Como programa de reestructuración pro-mercantil infinita, no se rige por un patrón social clausurado. Depende del modo en el que se inscribe en contextos sociohistóricos e institucionales específicos y de las respuestas que da a los resultados de sus propias intervenciones. Proposición quinta. El Estado neoliberal mantiene una fuerte dimensión coercitiva, militar, policial, penal, que es inseparable de su modo de gobierno de la fragmentación social. Proposición sexta. El Estado neoliberal asume la función de producción y expansión de discursos, creencias, modos de percepción y de relación con el mundo. De especial importancia son la producción en la escala subjetiva de la autorresponsabilidad de los individuos, la difusión de la cultura empresarial, el énfasis en la innovación tecnológica como vía de resolución de problemas políticos, la sustitución del lenguaje de los derechos por el de la eficacia, la desvalorización de los antiguos modelos laborales y la extensión de una ontología de la plasticidad, que concibe cualquier realidad, incluyendo al sujeto y al cuerpo, como ilimitadamente construible y modelable. El cuerpo es aquello que es infinitamente modelable. Proposición séptima. En condiciones neoliberales, la realidad del Estado ha de entenderse a partir de la articulación de la escala nacional con las escalas transnacional y urbano-regional, que condicionan y especializan la producción normativa estatal. Simplemente para concluir, insistiría en esto. De una parte, en el carácter contradictorio, adaptativo de las formas políticas neoliberales, digamos, la imposibilidad de reducirlas, digamos, a un modelo único, aunque se compartan patrones generales. Y por otra parte diría, hay en realidad en la configuración del pensamiento neoliberal y de la práctica neoliberal una exigencia que es de una enorme ambición, seguramente no conoce comparación con ninguna otra ambición política, que es esta exigencia de la saturación económica, de todos los espacios sociales, de la reorganización de todos los espacios de la reproducción social según el cálculo económico. Es una ambición, insisto, absolutamente incomparable. De lo que se trata, por lo tanto, es de lograr un desacoplamiento de la economía con respecto a las exigencias sociales, un desacoplamiento de la economía con respecto a las demandas, a las propias densidades, al propio espesor de lo social. Ya dije antes que ese programa como tal es un programa que no se puede realizar y que por lo tanto siempre es un campo no suturado, siempre es un campo recombinable, siempre es un campo en el cual se puede trabajar, ¿no? En el cual se puede respirar a pesar de todo. Plantearía esta cuestión para terminar. Quizá este desacoplamiento de la economía con respecto a la sociedad, quizá esta extensión de la gramática del cálculo económico en las distintas áreas de la reproducción social se pueda también formular así, como una pérdida de referencia por parte de la institución estatal y en general por parte de las instituciones políticas, una pérdida de referencia de la escala del cuerpo, individual. Pues, si el fordismo trabajó sobre la escala del cuerpo, si el fordismo se constituyó como un modo de acumulación que exigía la adaptación de la máquina corporal a la máquina productiva, ¿no? La educación y el adiestramiento del cuerpo para implicarse en el ritmo laboral, en el ritmo mecánico laboral, ¿no? Los tiempos modernos consisten en gran medida en eso, ¿no? En la reeducación del cuerpo para la adaptación a las cadencias productivas, ¿no? Al ritmo productivo.
y por lo tanto mantenía una cierta dependencia, ¿no?, a través del vínculo del trabajo con la escala del cuerpo, con la protección del cuerpo, con la protección de las condiciones de la reproducción social del cuerpo. El neoliberalismo maneja los patrones diferenciados, por cuanto que ya no necesita implicar al cuerpo en la maquinaria productiva, sino más bien extraer rentabilidad del cuerpo a partir de la exigencia de las transacciones instantáneas, de las transacciones inmateriales. Exigir una productividad del cuerpo, exigir que el cuerpo se adapte a una velocidad productiva, que es la velocidad de los derivados financieros, producir una forma de autodisciplina que considera al cuerpo precisamente como no siendo aquello que lo caracteriza como cuerpo, como no siendo cuerpo, como no siendo grave, como no siendo lento, como no siendo pesado, como no teniendo necesidades. Diría que el régimen fordista no puede sustentarse sino en el reconocimiento de las necesidades del cuerpo. El régimen neoliberal más bien puede sobrevivir sin él, puede sobrevivir más bien en las condiciones de las poblaciones desechables, de la escala, por lo tanto, del no cuerpo, de la exigencia de una demanda productiva infinita, de una demanda productiva incesante, que diría que al menos tiene este resultado, que al menos plantea este problema para aquellos que pensamos también en el Estado moderno, que viene también a reconsiderar las formas de negociación del Estado clásico. De nuevo vuelvo a Hobbes, ¿no? Es clásica aquella forma de pensar el contrato social por parte de Hobbes, que consistía en un intercambio de obediencia a cambio de protección. La obediencia se debía a cambio de la protección de la seguridad corporal. Se obedecía a cambio de la supervivencia. Pero ocurre que en condiciones neoliberales se diría que la obediencia se paga. La obediencia se paga a cambio de la gestión de nuestra propia inseguridad, ¿no? A cambio de la gestión de nuestra propia deuda y de nuestra propia precariedad. Es una forma de... Tienes 2 minutos. Acabo ya. De cámara, es por si quieres dejar. Entonces simplemente plantear esta renegociación del contrato, porque me parece una renegociación verdaderamente elocuente, ¿no? Es decir, ya no pagamos obediencia a cambio de protección, ni siquiera en las formas más o menos sórdidas, más o menos crudas del hobbesianismo, sino que pagamos obediencia a cambio de la gestión de nuestra propia deuda, de nuestra propia precariedad corporal, ¿no? Y también me llama la atención esto por algo, con esto que sí que concluyo, porque ocurre que en gran medida los teóricos del Estado no suelen serlo del cuerpo, y los teóricos del cuerpo no suelen serlo del Estado. Esto es un fenómeno que diría bastante característico de la producción académica contemporánea. Los teóricos del Estado no suelen serlo del cuerpo, los del cuerpo no suelen serlo del Estado. Diría que hay una confluencia filosóficamente fundamental, ¿no?, en estas dos escalas, ¿no?, el pensamiento de las variaciones estatales y el pensamiento de las variaciones corporales. Bueno, como siempre os agradezco infinitamente vuestra escucha. Gracias.